Que me la amplíen un poquito. Sobre todo. Chao, los quiero mucho, ahora nos vemos. Gracias, María Pavo. A las 7:43 Silvia, vamos con nuestro médico en casa. Epilepsia. Vamos a hablar de epilepsia, que es una enfermedad cada vez se vuelve más común. Es un trastorno neurológico crónico muy común, causa convulsiones. Pongan atención a este informe y más adelante tenemos a nuestro médico aquí en la sala. Jornada Nacional de Vacunación de las Américas para niños y niñas, mujeres gestantes y adulto mayor. Recuerda que para prevenir el sarampión debes vacunarte. Contamos con más de 50 puntos de atención en todo el país. En Famisanar estamos protegidos colectivamente. Las causas de la epilepsia son muchas, pero en general puede ser epilepsia generalizada, que tiene componente genético, y están las focales, que son por un trauma, lesiones directas sobre la corteza cerebral, infecciones. En adultos mayores, luego de un ataque cerebrovascular, se puede presentar una epilepsia focal. La epilepsia es una enfermedad que se da en todos los momentos de la vida. Por otro lado, las convulsiones, características de esta enfermedad, no siempre son iguales. Puede haber tantos tipos de convulsiones como actividades que el cerebro puede hacer. Por ejemplo, en los niños es muy común episodios en los que se quedan viendo un punto fijo 3 segundos, parpadean y eso es una convulsión. El tratamiento de la epilepsia puede ser médico o quirúrgico. Usualmente el 70% de los pacientes se pueden controlar con 1 o 2 medicamentos, pero también está la refractaria, que es difícil de controlar. Es en este tipo de pacientes con epilepsia refractaria cuando se utiliza la cirugía resectiva o con implantación de dispositivos. Finalmente, la epilepsia no es una enfermedad que deba ser considerada un estigma. Es una condición que se puede manejar. Para escuchar mejor y cuidar tus oídos, reduce el número de aparatos ruidosos, limita uso de audífonos, seca tus oídos después de bañarte. En Famisanar promovemos el cuidado de tus oídos. Y para hablar de este tema hemos invitado al doctor Jean-Paul Vergara, neurólogo, epileptólogo, secretario ejecutivo de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctor Vergara, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cuántos tipos de epilepsia hay y que estas cuándo se presentan o dependen de la edad? Sí. Realmente hay dos tipos de epilepsias, que son las epilepsias focales, que se caracterizan, o sabemos nosotros como neurólogos que son focales porque vienen de un área del cerebro en específico. Digamos que el cerebro tiene varios sitios, entre ellos, por ejemplo, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, y esas áreas hacen descargas cerebrales anormales y se manifiestan como epilepsias focales. Entonces, digamos, por ejemplo, el lóbulo frontal es el encargado de la parte motora, de mover el lado contralateral de donde se genera esa descarga y hace, por ejemplo, una manifestación de la mano. Y nosotros podemos saber que es una epilepsia focal. La segunda parte son las epilepsias generalizadas. Es la que más se conoce y es generalmente la manifestación en la cual el paciente hace una manifestación de movimientos de todo el cuerpo. Digamos que es la más conocida, ¿sí? Generalmente sí depende de las edades. Digamos que en general cuando el paciente está muy pequeño, en general los niños o los neonatos, los recién nacidos, hacen más epilepsias focales. Y cuando están a esos de la edad de la adolescencia, 14, 15 años, uno supone más que son epilepsias generalizadas. ¿Cuáles son los síntomas de la epilepsia? ¿Cómo se puede dar cuenta un papá que su hijo, su pequeño, tiene epilepsia? ¿Cómo se manifiesta? Digamos que las manifestaciones son muy variables, pero en general va a depender del área del cerebro que se esté estimulando durante la convulsión, ¿sí? Digamos que la mayoría de pacientes presentan crisis grandes que llamamos nosotros los neurólogos tónico-clónico generalizadas, que son los movimientos grandes de todo el cuerpo. Pero digamos hay manifestaciones tan pequeñas como por ejemplo, que es muy frecuente en la adolescencia, hay personas que se quedan como desconectadas, llamamos nosotros ausencias. Entonces uno se da cuenta que el paciente no le responde, que no se mueve, y eso se llaman unas crisis de ausencia, son manifestaciones muy sutiles. ¿En todas las epilepsias hay convulsión? Digamos que el término convulsión se llama al movimiento motor, ¿sí? No todas tienen manifestaciones motoras. Digamos, por ejemplo, lo que les explicaba del área o del lóbulo frontal, hay pacientes que solo tienen un daño en la parte del cerebro que controla la mano y puede que ese paciente solo haga un movimiento como este, que son movimientos muy pequeños. Y como hay muchas manifestaciones de la epilepsia que es en la noche, cuando están dormidos. O pasaba con un familiar mío que
tenía ataques de epilepsia y era cuando estaba dormido, tenía convulsiones. ¿Y quién se da cuenta, doctor? ¿Cómo hacen para monitorear esto? Digamos que es muy difícil cuando el paciente duerme solo. Digamos que cuando nosotros tenemos convulsiones nocturnas, la manifestación típica del paciente es que se levanta orinado, en un paciente que lógicamente ya controla sus esfínteres, o el paciente se levanta mordido, que es Claro. Las mordeduras en la región lateral de la lengua son muy típicas de estas convulsiones generalizadas. Y lo otro es ese paciente que al día siguiente se despierta con dolores musculares generalizados en un paciente, por ejemplo, cansado, como si literalmente le hubiesen pegado una paliza, dice el paciente al día siguiente. Entonces esas cosas ayudan a poder darse cuenta. Además que digamos que las epilepsias nocturnas son muy típicas y que siempre recurren durante la noche. Entonces ya uno comienza a darse cuenta de eso. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado, doctor? ¿Y tiene cura? Digamos que en este momento la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, no define como un tratamiento curativo para la epilepsia. Digamos que la epilepsia es una enfermedad que necesita un medicamento, ¿sí? Claro. El tratamiento es el medicamento, así como se trata la hipertensión arterial, como se trata la diabetes, la epilepsia tiene un tratamiento que debe ser adecuadamente escogido por un especialista. Si es adulto, pues neurólogo; si es niño, pues probablemente habrá un neurólogo pediatra; y si es un tipo de epilepsia que mencionaron pues muy adecuadamente en el video, que se llama epilepsia refractaria, en el cual el paciente no mejoró con medicamentos, tendrás que ser evaluado por un grupo de epileptólogos, que pues es mi especialidad y mi fuerte, en los cuales se ofrecerá a algún grupo de pacientes la cirugía de epilepsia. Y vale aclarar que la cirugía de epilepsia no es curativa, es para tratar de disminuir el número de convulsiones. Es como para llevarla. Exactamente. Llevarla mejor. Pero el tratamiento inicialmente son los medicamentos antiepilépticos. Doctor Vergara, desafortunadamente es una enfermedad que está estigmatizada, porque hace muchos años yo recuerdo que en las calles uno se encontraba con personajes que les daba ataques de epilepsia y empezaban a convulsionar en la calle, a botar babasa por la boca, y uno se enteraba que ese personaje era que se metía Una pastillita efervescente a la boca y empezaba a botar babasa por la boca, y todo era para pedir plata. Eso pasaba mucho antes. Ustedes están haciendo ahorita una campaña para que no se estigmatice a las personas que sufren de epilepsia. Digamos que la epilepsia ha sido estigmatizada desde tiempos muy antiguos. Digamos que desde hace mucho tiempo se pensaba que la epilepsia de hecho era una enfermedad sagrada y que las personas que la tenían algún tipo de compromiso demoníaco. Todo eso, digamos, desde tiempos antiguos se ha visto reflejado hoy. Digamos, muchos de nuestros pacientes están estigmatizados en sus trabajos, en las escuelas, ¿sí? En algunos países, digamos, las licencias de conducción, entre otras cosas, por ejemplo, a veces les son prohibidas si el paciente no está muy bien controlado. En algunos trabajos es igual, digamos, algunos pacientes con horarios laborales grandes les da miedo contratar a las personas con epilepsia. Sí. Entonces, lo ideal es tratar de sacar a los pacientes de ese estigma y tratar de conocer que si es un paciente bien tratado va a poder llevar una vida laboral, familiar, sin ningún tipo de problemas, y por eso los invitamos a todos. Digamos, hoy en Colombia vemos neurólogos, vemos epileptólogos entrenados. La Asociación Colombiana de Neurología está trabajando muy fuerte en conjunto con otros organismos como la ILAE para tratar de sacar la epilepsia de este estigma. Invitamos a consultar las redes sociales, estamos haciendo una campaña de concientización y lo invitamos a ver el hashtag numeral epilepsia sin estigmas. Numeral epilepsia sin estigmas. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengan un buen día. Por aclararnos tanto sobre esta enfermedad. Es una enfermedad difícil de llevar. Sí. La epilepsia. Bueno, seguimos hablando de salud. Sí, de una aplicación que se llama Post Populi. Es una aplicación en la que los usuarios pueden enterarse de los medicamentos y los